Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la firma de convenio entre la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral para fortalecer los mecanismos de fiscalización en torno a la verificación y comprobación de los recursos de las y los legisladores que busquen contender por la elección consecutiva. Nos acompañan el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, la presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputada Dulce María Sauri Riancho, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, licenciado Edmundo Jacobo Molina. También agradecemos la presencia de la secretaria general de la Cámara de Diputados, licenciada Graciela Báez Ricardes, y de las consejeras electorales Adriana Fabel Herrera y Carla Humphrey Jordán. Gracias a quienes siguen esta transmisión, de manera especial gracias a integrantes del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de diputadas y diputados, así como del personal de la Cámara de Diputados y de las juntas locales y distritales y de oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral. Para dar inicio, damos la palabra al licenciado Edmundo Jacobo Molina. Buenos días tengan todas y todos ustedes, en particular diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Cámara de Diputados, al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que agradecemos muchísimo que nos acompañen, y la consejera electoral Adriana Fabela y la consejera electoral Carla Humphrey y todos ustedes a esta importante firma del convenio que tiene su origen el pasado 7 de diciembre, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió los lineamientos para la elección consecutiva por ambos principios para el proceso electoral federal 2020-2021. En el punto de acuerdo cuarto de esos lineamientos se instruyó al secretario ejecutivo para que generara las condiciones de coordinación necesarias para celebrar un convenio de colaboración tendiente a fortalecer los mecanismos de fiscalización en torno a la verificación y comprobación de los recursos que en su calidad de integrantes del órgano legislativo correspondiente hayan recibido las personas candidatas que contiendan en la vía de elección consecutiva. La doctora Adriana Fabela, consejera y presidenta de la Comisión de Fiscalización, ha jugado un rol muy importante para que se pueda concretar la firma de este convenio, pues contribuyó decididamente para delinear los acuerdos respecto de la información necesaria que requiere el instituto para lograr el objetivo de la fiscalización de estos recursos y de los recursos, y por lo tanto la información que la Cámara de Diputados podría proporcionarnos para estos efectos. También quiero agradecer al secretario técnico de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manuel Gutiérrez González. Su intermediación fue clave para la consecución de los consensos necesarios para la firma del convenio, siguiendo las instrucciones de la diputada Sauri Riancho, quien tan gentilmente nos ha venido atendiendo a lo largo de este proceso que hoy felizmente concluye. El convenio establece los mecanismos de coordinación para contar con la información necesaria a efecto de que el INE pueda verificar y fiscalizar los ingresos y egresos de las y los legisladores que busquen contender por la elección consecutiva en el proceso electoral que está en curso. Y con esto, preservar la equidad en la contienda electoral. A través de este convenio, la Cámara de Diputados se compromete a proporcionar al INE los siguientes insumos: la información de los recursos humanos que son asignados a las y los legisladores que buscan contender por la elección consecutiva, en la que detallen nombres, cargos, tipo de contratación o régimen laboral, temporalidad, área de adscripción, así como la contraprestación recibida. Asimismo, remitirá la información de los recursos humanos de las comisiones y comités o cualquier otro grupo de trabajo en las que las y los candidatos participen en su calidad de integrantes, presidentes o secretarios. La información de recursos materiales que son asignados a las y los candidatos, en las que se detallen domicilios de los módulos de atención ciudadana y casas de gestión asignadas por la Cámara de Diputados. De igual forma, se remitirá el padrón vehicular con el que cuenta la Cámara de Diputados. Con base en esta información, el INE podrá solicitar por escrito las bitácoras de parque vehicular que estime pertinente, debiendo señalar el vehículo y la fecha en particular que pretende someterse a fiscalización. La información de los recursos financieros que son asignados a las y los candidatos sujetos a dicho convenio, en la que se detallen los montos por concepto de dieta, asistencia legislativa, atención ciudadana, transporte y hospedaje,
así como cualquier otro concepto que reciban las y los legisladores. En el caso de que las y los candidatos ostenten cargos como presidentes o secretarios de comisiones, comités o cualquier otro grupo de trabajo de la Cámara de Diputados, esta remitirá los recursos financieros asignados a dichos cargos. El calendario legislativo de la Cámara de Diputados, el cual deberá incluir las fechas de las sesiones ordinarias y extraordinarias a celebrarse, las convocatorias a las reuniones de trabajo de las comisiones, comités y grupos de amistad, los listados de asistencia a las sesiones y a las reuniones de trabajo, así como la relación de legisladoras y legisladores que soliciten licencia. Este es el conjunto de información que está comprometido en el convenio que está por firmarse. Ha sido un trabajo en un plazo muy corto, pero muy intenso, y creo que con esta información el Instituto Nacional Electoral, y dada la colaboración de la Cámara de Diputados, podrá cumplir con la tarea tan importante de fiscalizar los recursos con que se contienden en los procesos electorales y con esto garantizar la equidad en estos procesos. Agradecemos, por lo tanto, a la Cámara de Diputados, a su presidenta, por esta colaboración, que estoy cierto será muy provechosa para garantizar, como decía, la equidad de la contienda en estas elecciones que están en curso y que tienen como término la jornada del 6 de junio próximo. Muchas gracias, muy buen día y felicidades por este convenio. Muchas gracias, secretario ejecutivo. A continuación damos el uso de la voz a la diputada Dulce María Sauri Riancho. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, la consejera Adriana Favela, presidenta del Comité de Fiscalización, la consejera Carla Humphrey, presidenta del Comité de Igualdad, así como al secretario ejecutivo del Consejo General, Edmundo Jacobo. A todas y a todos quienes nos acompañan, y a la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, y muy particularmente señalar que por contingencias de último momento, el presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, el diputado Ignacio Mier, no nos puede acompañar físicamente. Sin embargo, como presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados, suscribo este convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, con el pleno apoyo solidario de los 8 grupos parlamentarios: Morena, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México. La elección presidencial de 2018 impulsó el arribo al poder político del país de una nueva forma de ver y entender el servicio público y de una nueva cultura política que ha planteado nuevos retos a los poderes del Estado. Desde el punto de vista jurídico, atestiguamos un importante proceso de rediseño tanto de las instituciones gubernamentales como de relevantes procesos económicos sustentados en nuestra ley fundamental, de manera simultánea al inicio de la vigencia de cambios constitucionales surgidos del consenso de los actores políticos previos a 2018. Entre estos últimos destaca el de la reelección consecutiva de legisladores. En los 88 años que se extienden entre 1934 y 2021, el principio de no reelección continua de legisladores constituyó una de las tradiciones más sólidas de nuestra historia política y fue considerada una pieza fundamental para el aseguramiento de la estabilidad y la renovación de nuestro sistema político. El 10 de febrero de 2014 fue publicada la reforma político-electoral que restableció en la Constitución la posibilidad de la reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales. Se puso entonces fin a un largo periodo de más de 80 años en que privó el dicho del general Manuel Pérez Treviño, presidente del Partido Nacional Revolucionario, quien señaló en 1932: venimos a quemar un derecho, la reelección consecutiva, en aras de un principio, la no reelección. Desde la entrada en vigor de la reforma constitucional,
han pasado 7 años para que la posibilidad de la reelección consecutiva alcance al Poder Legislativo Federal. Por primera vez, integrantes de la 64ª legislatura serán simultáneamente legisladores en el ejercicio del cargo y candidatas y candidatos a las diputaciones que conformarán la 65ª legislatura. En este contexto, han aflorado las asignaturas pendientes del tema de la reelección consecutiva de legisladores, tanto las políticas como las jurídicas. En lo político, debemos avanzar hasta asegurar que la reelección consecutiva dependa fundamentalmente de las y los ciudadanos y no exclusivamente de los partidos políticos. No deja de ser una gran paradoja que en esta primera gran experiencia histórica, a casi 80 años de la última reelección efectiva, que por cierto aplicó a los diputados que fueron reelectos en 1932, las candidaturas de quienes aspiraban a reelegirse hayan dependido de las decisiones y los procesos instrumentados por las directivas de los partidos políticos y no del propio electorado, que habrá de reconocer o castigar con su voto la actuación de sus representantes. Requerimos normas que permitan perfilar un verdadero menú ciudadano para quienes aspiren a la reelección consecutiva que vaya más allá de las postulaciones partidistas. En este marco, es indispensable anticipar los cambios en la interacción política entre el Poder Legislativo y el Presidente de la República a partir de la reelección inmediata de diputadas, diputados y senadores, pues mientras que la persona que ocupa la presidencia llega para irse en 6 años, los otros, al menos un buen número, permanecerán en sus cargos una vez que la o el titular del Ejecutivo Federal haya concluido inevitablemente su periodo. En lo jurídico, debemos perfeccionar el régimen completo de postulación, campañas, acceso al cargo y ejercicio, verificación y control de los recursos de las y los legisladores locales y federales que busquen reelegirse. Un reto mayúsculo vendrá en la elección de 2024, pues la reelección de legisladores, mujeres y hombres, diputados y senadores, se realizará en el contexto de la elección de una nueva presidencia de la República. Por su magnitud, por el tamaño del padrón electoral, por el elevado número de cargos en disputa, por el cumplimiento del principio de la paridad, las elecciones del próximo 6 de junio serán inéditas. También estará presente la prueba democrática que significa la figura de la reelección. Diputadas y diputados locales y federales, presidencias municipales. La reelección consecutiva enfrenta uno de los más controvertidos cuestionamientos respecto a la posible ventaja que pueda tener un representante popular que busca la elección para el mismo cargo desde el propio ejercicio del cargo. A la próxima legislatura corresponderá trabajar en reformas que propongan y hagan efectivas la competencia política de los partidos, la eficacia democrática del sistema político y las posibilidades de la democracia parlamentaria y legislativa. El cambio político en México no ha sido un camino fácil ni exento de dificultades. Por ello, este convenio es relevante, pues representa el primer intento acabado por formalizar una colaboración institucional que nos permita avanzar para resolver parte de las asignaturas pendientes que presenta la reelección legislativa en el México del siglo XXI. Con la firma de este convenio entre la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral, abonamos a la certeza jurídica y a la igualdad de oportunidades de las y los aspirantes a diputados federales. Pero también velamos porque el trabajo legislativo se mantenga hasta el final del periodo para el cual la 64ª legislatura fue electa. Los 8 grupos parlamentarios y las y los diputados coincidimos en que la transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para avanzar de manera firme en la consolidación democrática de nuestro país. Con esta perspectiva histórica, reconozco la suscripción de este convenio, porque representa un paso muy importante en el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, en el marco de una cultura de la legalidad y de respeto al Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, se procederá a la firma del convenio.
Enhorabuena. Finalmente, damos la palabra al doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo con mucho afecto, agradecimiento y reconocimiento a la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Le pido, diputada, que le envíe también mi más sentido agradecimiento y felicitaciones al diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política. Saludo también con agradecimiento a la licenciada Graciela Báez, secretaria general de la propia Cámara, y a mis compañeras Adriana Favela, la consejera electoral Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, en buena medida, como ya lo decía el secretario artífice o coartífice de este convenio, a la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación del Instituto de Igualdad de Género y No Discriminación, y por supuesto al representante legal del instituto, al secretario ejecutivo, al licenciado Edmundo Jacob. Es una buena noticia, muy buena noticia diría yo, que a 9 días de que inicien las campañas federales del proceso electoral más grande de nuestra historia y de la primera vez que en México, como ya señalaba la diputada Sauri, en el México moderno, diputados electos puedan buscar la reelección consecutiva, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral firmemos este convenio de colaboración para facilitar la fiscalización de los recursos que ejerzan las y los diputados que pretendan reelegirse. Aunque la reelección es un derecho que está reglamentado en la inmensa mayoría de las democracias modernas y suele estar asociado al tema de la rendición de cuentas, en nuestro país, como decía la diputada Sauri, fue un tema tabú durante casi 8 décadas y durante los primeros 20 años de nuestro proceso de transición democrática. En varios países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, las viejas democracias, para decirlo de alguna manera, hace muchísimo tiempo, de hecho desde sus orígenes, resolvieron y asimilaron el tema de la reelección como parte del funcionamiento propio de la democracia. En América Latina, la reelección presidencial y legislativa es un derecho garantizado, generalizado, reglamentado en casi toda la región y ha adquirido diversas modalidades: consecutiva, no consecutiva, indefinida o acotada a un número determinado de años o periodos. No obstante, hay naciones como Costa Rica, y hasta hace, ya lo decía la diputada Sauri, 7 años también nuestro país, que impiden e impedían la reelección legislativa consecutiva. En el caso de México, la narrativa de la reelección ha estado dominada por lo que implica en el ejercicio y concentración del poder político y su impacto en la distorsión de las contiendas, muy por encima del ángulo de la rendición de cuentas, que es el que predomina en la mayoría de los países democráticos. Como decía la diputada Sauri, la reelección al final es ante todo, sí, una prerrogativa de quienes son electos, pero un derecho del escrutinio y de decisión, de maximización de la capacidad de decisión de las y los ciudadanos, que son con su voto los que permiten o no que la reelección se concrete. Este predominio narrativo no es una casualidad, tiene que ver con nuestra historia. No olvidemos que la no reelección que inspiró la lucha revolucionaria 17 fue una consigna que se orientó hacia la figura presidencial y de hecho ni siquiera estuvo vigente en los primeros años de nuestra vida constitucional. Se introdujo hasta el impedimento de reelección definitivo en la presidencia hasta 1929. Y que la Constitución originalmente no había prohibido la reelección de diputados y senadores, sino, como ya mencionaba la diputada Sauri, fue hasta 1933 con la reforma del artículo 59 constitucional que empujó una clara, y así se decía y se interpretó por parte de de los historiadores que han analizado, diseccionado ese periodo de consolidación del Estado revolucionario, ¿no?, que se impulsó con la clara intención de fortalecer el control político en el país, del presidente como jefe nato del partido oficial, que ejercía la prerrogativa de palomear. Se exagera mucho esto, pero era una prerrogativa que existía en efecto, o no, las personas que aspiraban a las candidaturas, al menos las más relevantes, por dicho partido. Esta prohibición de reelección legislativa acompañó la vida pública de nuestro país durante casi 80 años, y fue hasta la reforma constitucional, como se ha dicho, de 2014, que se lograron superar esos tabús respecto a la elección consecutiva de legisladoras y legisladores y se instituyó la reelección en el texto constitucional. Una reelección, hay que decirlo, acotada a un número de periodos determinado, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. En un momento
en el que el ejercicio de los poderes públicos ya estaba estrechamente vinculado a la transparencia, la necesidad de impulsar mayor imparcialidad en el uso de los recursos y, por supuesto, la rendición de cuentas. Es decir, ese es el contexto en el que la reelección se reintrodujo en nuestro orden constitucional. Así como la reforma constitucional del 14 dispuso que sería un derecho que podrían ejercer las y los diputados que fueran electos en 2018, en los hechos será este proceso electoral, el de 2021, el más grande y complejo de nuestra historia, el que también refleje la primera experiencia de la elección consecutiva de diputadas y diputados federales. De ahí la importancia que el día de hoy el INE y la mesa directiva de la Cámara de Diputados suscribamos este convenio de colaboración para intercambiar información sobre los recursos que utilicen las y los diputados que busquen la reelección. Debo recordar que cuando el INE aprobó los lineamientos aplicables a la elección consecutiva de legisladores, como lo ha mencionado el secretario ejecutivo, se instruyó a en diciembre pasado, a que llevara a cabo las actividades necesarias para fortalecer los mecanismos de fiscalización en torno a la verificación y comprobación de los recursos de las personas que contiendan por esta vía a la reelección legislativa. Así, de las reuniones que han sostenido los equipos de trabajo de ambas instituciones, surge este convenio de colaboración. De hecho, con este convenio establecemos las bases normativas para que el INE pueda solicitar a la Cámara de Diputados información precisa sobre recursos humanos, materiales y financieros que han sido asignados a las y los diputados para el cumplimiento de sus funciones legislativas en cualquier espacio, ya sea en el recinto, fuera de o bien en comisiones y comités de cualquier índole, para poder efectivamente garantizar el principio constitucional de que los recursos públicos no pueden ser utilizados con fines político-electorales. Concretamente, el convenio incluye el compromiso de la Cámara de Diputados de entregar oportunamente, ya lo decía el secretario, información de los recursos materiales, el padrón vehicular de la propia Cámara, las bitácoras del parque vehicular, debiendo señalar vehículo, fecha, etcétera, que se someterá a la fiscalización, información de los recursos humanos asignados a las y los legisladores, así como los recursos humanos de las comisiones y comités o cualquier otro grupo de trabajo en la que participen las y los candidatos en su calidad de integrantes, presidentes o secretarios. Se trata, para decirlo en pocas palabras, de que el INE pueda contar con gran rapidez con información precisa sobre los recursos públicos que eventualmente una diputada o diputado que esté buscando la elección consecutiva pudiera, en su caso, destinar a su campaña y con ello alterar la equidad en las contiendas. Estamos seguros de que eso no va a ocurrir, estamos seguros de que hay un compromiso de todos los servidores y los servidores públicos que integran la legislatura con la propia Constitución, pero lo que hace democrático a un sistema no solamente es el cumplimiento de las normas, sino la verificación, la rendición de cuentas, pues para decirlo en pocas palabras, respecto de las mismas. Me importa subrayar que esta posible utilización de recursos públicos, que sería particularmente relevante de ocurrir, se considerará como un recurso recibido de un ente prohibido expresamente por la legislación para el financiamiento de las campañas electorales. Y hoy, con el nuevo marco legislativo que ha aprobado justamente la actual legislatura, estaríamos hablando de eventuales sanciones drásticas conforme a lo que las nuevas normas establecen. Es por ello que empecé esta intervención diciendo que este convenio era una buena noticia para el proceso electoral que está en marcha. Permítame concluir señalando que el contenido de este convenio refleja, desde mi punto de vista, un claro compromiso con la equidad en las contiendas y con la rendición de cuentas de parte de nuestra Cámara de Diputados, por parte en particular de la mesa directiva de la Cámara y de la Junta de Coordinación Política de la misma, y específicamente de sus respectivas presidencias. El compromiso, convicción y empuje, debo decirlo y agradecerlo, de la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva, y del diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política. A ustedes, presidenta, mi agradecimiento, mi reconocimiento y, por supuesto, mi amistad. Naturalmente, el alcance de este convenio se potenciará con los otros que hemos suscrito las autoridades electorales, con entes fiscalizadores y financieros a nivel nacional, para construir un entramado para la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas del dinero que se utilice en la contienda política. Desde mi perspectiva, el convenio que estamos formalizando el día de hoy, la Cámara de Diputados y el INE, representa un ejemplo más de las sinergias que pueden realizar organismos del Estado mexicano para contribuir al fortalecimiento de la democracia
y así a la rendición de cuentas y dar un paso más en la consolidación del circuito de transparencia, rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y probidad en materia electoral, que indudablemente fortalecerá el sistema de partidos y la equidad de la competencia democrática en México. No puedo terminar sin agradecer además el trabajo realizado durante estos meses por los equipos de trabajo, tanto de la Cámara de Diputados y en particular de sus órganos de gobierno, como del INE, y especialmente aquí a mi compañera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, a Jacqueline Vargas, titular de la Unidad de Fiscalización, y por supuesto a Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto. A todas y todos ellos, del INE y de la Cámara de Diputados, muchas gracias, y presidenta, muchas felicidades. Muchas gracias, consejero presidente. Es así como concluye esta transmisión. El Instituto Nacional Electoral agradece a quienes estuvieron con nosotros y a quienes nos han seguido a través de las redes sociales. Que tengan muy buen día.